Bienvenidos amigos a este programa de A2, en el cual vamos a conversar sobre un tema que suele motivar mucha consulta de parte de padres de familia y maestros. Se trata de los castigos. ¿Qué cosa es un buen castigo? ¿De qué manera se puede aplicar un castigo de tal manera que sea realmente educativo? Y este es un tema que es bastante complicado, a pesar de que está presente en la vida diaria de la escuela y en la vida diaria de la familia. Vamos a empezar tratando este tema con algunas experiencias personales. Vamos a aprovechar nuestra propia experiencia y vamos a preguntarle a Roberto, ¿cuál ha sido el principal castigo que has tenido que sufrir, vivir en tu infancia y del cual seguramente te quedarán algunos recuerdos? Más que algunos recuerdos, eventualmente también algunas cicatrices, no físicas, dicho sea de paso. La verdad nunca me pusieron un dedo encima. El castigo era un cierto hielo, una cierta indiferencia. Por ejemplo, podían hacerme sentir que estaban muy molestos conmigo, dirigiéndome la palabra solo cuando era absolutamente indispensable, buenos días, buenas noches. Y créeme que eso era especialmente dramático para mí. Lo interesante es que mis amigos me envidiaban ese castigo, sobre todo aquellos amigos que recibían castigos físicos. Y yo recuerdo más de una vez, muchas veces, el haber deseado un sopapo, una cachetada, porque era o me parecía a mí algo que terminaba en un segundo, en un ratito, y que no significaba esta especie de sentimiento de aislamiento afectivo. Y en ese sentido llegué a la conclusión hace no demasiado tiempo que uno termina siempre por envidiar el castigo que no tiene, ¿no? ¿Y a ti cómo te castigaban? Bueno, yo recuerdo que mi papá sobre todo tenía un enfoque muy particular de lo que era la equidad. Es decir, si mi hermano se portaba mal, nos castigaban a los dos. Y entonces teníamos que aprender a vivir juntos las buenas y las malas como hermanos. Y el castigo solía ser encerrarnos para leer una cierta cantidad de páginas de unos libros que mi papá consideraba el libro que yo debería haber leído. ¿Y tú lees muchos libros actualmente? Bueno, he tenido ondas. Han habido épocas en que no quería leer nada, obviamente, porque no quería sentirme castigado. Pero ya después, creo yo, con el desarrollo de la vida profesional, he ido reencontrándome con los libros y he ido superando, por lo tanto, el castigo pasado. Pero creo que es un tema que da mucho para pensar. Muchas veces como educador, como profesor, me pregunto, se escribe tanto sobre la disciplina, se escribe tanto sobre los aspectos del estímulo positivo al aprendizaje, se escribe muy poco sobre el castigo, se escribe muy poco sobre aquellos aspectos que no son tan agradables finalmente, porque un padre, una madre, un maestro sensato, común y corriente, pues no le gusta castigar. Pero obviamente tiene que asumir una responsabilidad cuando algo no anda bien, cuando los chicos transgreden los límites. Pero por eso queda siempre pendiente la pregunta, ¿qué es un buen castigo? ¿Cómo relacionarnos con los transgresores para que ellos corrijan realmente las actitudes inadecuadas y procuren portarse de una manera que sea socialmente más adecuada, ¿no? Y yo personalmente no encuentro respuestas fáciles, obligan mucho al adulto a evaluar todo el tiempo qué está pasando con mi hijo, qué está pasando con mi alumno y cuál es el castigo apropiado, y no siempre es el mismo para todos. No siempre es el mismo para todos, y creo que este inicio que nos involucra personalmente es importante porque justamente la filosofía de cada familia y de cada padre con respecto a qué hacer cuando hay una transgresión, o qué hacer frente a una conducta inadecuada, o qué hacer frente a un reto a nuestra autoridad y a los límites que nosotros planteamos como adultos, tiene que ver con la experiencia propia de castigo. Yo creo que
si uno, como padre o como educador, no hace una reflexión sincera y muy abierta acerca de lo que ha significado para uno el castigo, difícilmente va a poder, digamos, tener una actitud y encontrar, como tú señalabas, respuestas. Quizás sería importante hablar de eso, ¿no? La palabra misma, castigo, molesta. Creo que a todos quienes, sobre todo, tenemos la tarea de educar, de tratar de entender, la idea de castigarnos nos genera una cierta zozobra, una cierta angustia. Y además nos compromete, ¿no? Porque el castigo no es solamente digamos, a la persona que transgredió. El castigo lo vive también el que aplica el castigo y tiene que tener la capacidad de pensar en lo que está haciendo cuando castiga. Yo recuerdo una anécdota como educador, cuando recién me iniciaba como profesor propiamente, tenía en clase a un alumno que molestaba todo el tiempo. Conversaba, molestaba, se reía. Y en un momento dado, y yo me sentía por supuesto mal, en un momento dado le digo, oye, ¿no tienes nada mejor que hacer? Y él me contesta, no. Y yo monté en cólera, le digo, fuera. Y después me quedé pensando, qué injusto. Es decir, yo he provocado la situación, pero como soy más fuerte en mi rol de profesor, yo lo castigo a él, pero por algo que yo provoqué. Afortunadamente en ese momento tuve la lucidez de darme cuenta, acercarme a este muchacho, disculparme porque creo que correspondía y curiosamente desde ese momento dejó de molestar. Me imagino, y creo que algo que tú has señalado, León, que me parece muy importante, un castigo lo viven el castigador y el castigado, y vamos a tratar de entender de una manera franca y abierta, como lo hacemos en De a Dos, cuál es la dinámica que se genera, las circunstancias en las que se da y qué recomendaciones podemos hacer a los televidentes que nos están viendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con De a Dos. Seguimos con nuestro programa De a Dos, conversando sobre los castigos en la familia, en la escuela, y hemos invitado a dos personas para que nos den testimonios y reflexiones sobre el tema de los castigos. Una es madre de familia, María Elena Morzán, la otra es educadora, psicóloga también, Elisa Gálvez, quienes nos van a comentar algunas cosas que quizás nos ayuden a entender mejor cuáles son las preocupaciones de los padres y los educadores frente a los castigos. María Elena, tú como madre de familia, ¿cómo te sientes cuando tienes que hacer algo para modificar la conducta de tus hijas? Bueno, en realidad yo creo que como madre uno siempre se cuestiona, digamos, la dimensión del hecho, en este caso del hijo, ¿no? Comúnmente es un tema que lo tratamos con amigas y decimos, de repente uno es muy severo con una acción que en realidad no ameritaba un castigo tan, digamos, tan fuerte. Yo, como experiencia propia, lo que hago primero, digamos, es darle un poco las pautas a mis hijas de las reglas que uno debe seguir, ¿no? Y no una advertencia, sino, digamos, para que ellas mismas sepan, ¿no?, exactamente cuál es el procedimiento que uno debe seguir. Ahora, si en algún momento ellas fallan, digamos, sí les aplico un castigo, pero siempre meditándolo, porque realmente a veces me he dado caso de que de repente la castigué una semana, porque quizás, digamos, no veo televisión, cuando era en realidad una falta que no era tan grave, ¿no?, sino quizás el momento de que me contestó mal, o el momento en que yo pensé que de repente me estaba faltando el respeto, dije, no, esto merece un castigo de una semana, trato en lo posible, como te digo... O sea, tu temor es a no ser injusta, a no ser desproporcionada, sabiendo que quizás te puedes equivocar, ¿no es cierto? Obviamente, y como bien lo dijiste tú en un principio del programa, no solamente es el castigo al niño, sino que uno también como padre se siente igualmente mortificado, ¿no? Sobre todo en el periodo que dura esa separación o ese aislamiento, si es que uno le dice, no, te vas a tu cama. O sea, uno no se queda,
digamos, fresco, diciendo, bueno, no importa, no, ahí está. No, el castigo también lo sufre el mismo padre, creo ¿Y yo, cuáles son los castigos concretamente que tú impartes o das a tus hijas? A mis hijas, bueno, usualmente es, bueno, quitarle, en este caso, si hay algún programa, que no son muy televidentes. Sería bueno precisar, perdón, que tienes hijas de 6 y 11 años. 11 años, claro, Ajá. ¿no? Exactamente, Okay. ¿no? Bueno, básicamente es un programa de televisión, si en caso a ellas les gusta, supongamos hay un programa definido, que lo ven quizás 2 veces o 3 veces a la semana, normalmente lo que hago es modificarle, digo, bueno, esta vez lo siento mucho, no vas a poder ver ese programa, o mandarla a su cuarto a que esté, qué sé yo, un par de horas, un poco para que medite también, y mucho que utilizo, más que un castigo, porque yo realmente reconozco que no soy de castigar mucho, es comunicarme con ellas, o sea, sobre todo a la de 11 años, que está en una edad, digamos, que ya se siente un poco grande, trato mucho de hacerla reflexionar, o sea, quizás si me faltó el respeto, me alzó la voz delante de alguien, no llamarle la atención en ese momento, ¿no? Sino esperar y irme después de un rato a solas con ella y hacerle ver. Ahora, lo que tú dices es importante porque tu expectativa, en todo caso, más que hacer sentar tu autoridad, es que ella corrija. Exactamente. Y que el castigo cumpla de alguna manera el rol de modificar una conducta y en todo caso tienes la posibilidad de verificarlo la próxima vez que ocurra una situación similar, ¿no es cierto? Efectivamente. Te puede dar cuenta si el castigo fue efectivo o no fue efectivo, ¿no es cierto? Sí. Ahora, hablando de este tema justamente, Elisa, tú que tienes experiencia además como educadora, ¿qué es lo que ves tú usualmente en los padres de familia cuando tienen un hijo travieso, cuando tienen un hijo que no hace las tareas del hogar, en fin? ¿Cuál es la sensación que recoges tú de esa sensación de los padres de no saber qué hacer con sus hijos, o al contrario, ser sumamente severos con sus hijos? ¿Cómo evalúas tú toda esta situación de los padres frente a los hijos que transgreden alguna indicación o alguna actitud esperada de ellos? Bueno, depende mucho también, ¿no?, del chico y del tipo de padres que estemos hablando, pero por lo general muchas veces los padres se centran en el hecho, ¿no? O sea, si se portó mal, si pateó, si botó, si rompió, si tiró, pero no por qué hizo eso, ¿no? O sea, no cuál es la causa que está haciendo, por ejemplo, que esté insoportable, ¿no? Este chico está insoportable, nadie lo tolera, pero no se preguntan por qué está insoportable, pero lo que quieren es que no grite, que no les haga pataletas, que no les haga escándalo, ¿no? Entonces, quieren corregir el hecho en sí, pero no se dan cuenta, por ejemplo, si ese niño está atravesando por un momento en especial, si ha empezado las clases en el colegio de repente, en el colegio le va bien, pero le está haciendo la demanda, digamos, de por qué lo están dejando en la casa, ¿no? Le está reclamando de esa manera, sobre todo cuando son niños pequeños que no pueden explicitar claramente qué es lo que les está pasando, ¿no? Entonces, ellos se centran en el hecho y no ven todo lo que hay atrás de esas pataletas, de esos berrinches del niño muchas veces, o de esa mala conducta, ¿no? Y por otro lado, que los padres, o en general, ¿no?, uno castiga inmediatamente ocurrido el hecho. Entonces, uno castiga en una situación donde uno está alterado, uno está ofuscado, ¿no? Y no se toma el tiempo, como decía Marilena también, para dimensionar el hecho del castigo. Por ejemplo, si yo estoy por salir, ¿no?, ya estoy lista para salir, estoy arreglada, y viene el chiquito y con las manos cochinas me agarra la ropa. Vete a tu cuarto inmediatamente, ¿no? O sea, ya te quedaste sin ver televisión, te quedaste toda esta semana, ya no vas a ver televisión, ¿no? Y después que uno ya ha dado el castigo se da cuenta, pero bueno, ¿qué hice, no? Perdón, Elisa, hay una cosa realmente a veces impresionante, ¿no? Yo muchas veces en un supermercado, que son lugares donde realmente uno puede apreciar toda la gama de castigos, ¿no es cierto? Los padres que tratan de que sus hijos los dejen tranquilos, hacer las compras, o el chiquito que comienza a pedir 80 cosas, o el que simplemente, digamos, hace una pataleta o es irrespetuoso, ¿no? Entonces, muchas veces he observado algo que es paradójico y que tiene que ver con lo que tú dices, y es que tratamos de enseñarle a nuestros niños buenas maneras con malas maneras. Es decir, tratamos de enseñarles a que sean educados de una manera muy poco educada. Si yo le digo, si no te portas bien te rompo, ¿no es cierto? Bueno, por Dios. Y otra cosa que tú decías, es que muchas veces el castigo se da en un contexto muy emotivo. Entonces la pregunta es la siguiente,
¿no es muchas veces el castigo simple y llanamente una suerte de venganza, de retaliación, de respuesta básicamente de rabia, de muchas veces de desesperación, de exasperación? ¿No es el castigo muchas veces eso? No, y efectivamente, ¿no? Sobre todo en un entorno en el que a veces estamos, como el caso que tú mencionas, en un supermercado donde hay gente que no nos conoce. Entonces yo he visto casos, ¿no? Que la mamá se ha volteado y le ha dado un peñiscón a la criatura y le ha dicho, te quedas callado o simplemente te vas al carro. Yo digo, quizás la mujer no ha tenido esa intención de peñiscarlo muy fuerte, pero al ver que hay gente que no la conoce y ella quiere tener de todas maneras, digamos, una chico imagen, educadito. ¿no? Una imagen adecuada para ese medio, se avergüenza. Entonces, desgraciadamente, ahí el que se sintió mal fue la criatura y de repente pues lo que hizo fue simplemente mamá decirle quiero ese chupete, en una forma de repente un poco alta. Ahora, lo interesante es que ahí lo que el niño va a recoger es la cólera del padre o la madre, más que tomar conciencia de que ha hecho algo que no está bien y que debería ser corregido. Y creo que uno de los problemas justamente del buen castigo está en la posibilidad de que el niño se percate que por haber transgredido una norma le corresponde una sanción, pero que nace de una acción de él y no de la cólera que tiene el padre que lo está, o la madre que lo está castigando. Y ahí, León, de repente podemos comenzar a generar algunas pautas. Creo que es muy importante entonces distinguir dos elementos. Uno es lo que la conducta del niño nos hace sentir como padres o como maestros. Claro. Y otra es la respuesta que vamos a dar a esa conducta. Y las dos cosas son legítimas. Por ejemplo, yo creo que un padre tiene todo el derecho del mundo de decirle a su hijo, si le manchó el vestido en el momento que está a punto de salir, decirle, ¿sabes qué? Me da mucha rabia lo que ha ocurrido, yo me estaba preparando, es decir, darle un poco el contexto de lo que significa lo que hizo. Y ver si es que, además de eso, que ya de alguna manera debería hacer sentir un poquito culpable al niño, eso merece una respuesta o tiene una consecuencia, pero creo que ya el hecho de disociar el aspecto de nuestra reacción emocional del aspecto de lo que significa la conducta, creo que puede permitir ese es un mejor. aspecto, y el otro aspecto es la posibilidad de reconocer que uno no está en condiciones de aplicar un castigo de inmediato, y uno puede decirle, mira, ¿sabes qué? Estoy muy fastidiado, estoy muy mortificado, déjame tranquilizarme y después vamos a conversar y poder aplicar un castigo después de que uno pensó adecuadamente qué cosa es un castigo justo, correcto para la situación creada, si es que merece un castigo, y no que se perciba como algo antojadizo porque en ese momento estoy con cólera, entonces le caigo encima, con el agravante de que si me equivoqué tengo el siguiente problema: ¿rectifico o no rectifico? Si no rectifico, entonces estoy perseverando en un castigo que yo mismo sé que no sirve. Si rectifico, tengo que saber cómo, para que mi hijo o mi hija aprenda a que el hecho de que yo puedo rectificar un castigo no es una señal de debilidad, sino una señal de una actitud madura, responsable, que si se da cuenta que uno se exageró, pues tiene que corregir, pero que el objetivo final es que el niño o la niña corrijan su actitud, su conducta o lo que fuera, ¿no es cierto? No es volcar el sentimiento de fastidio que uno tuvo en ese momento, sino mejorar, ¿no? O sea, en ese caso la intención es, mira lo que has ocasionado, ¿no? Me has manchado el pantalón, bueno, efectivamente quizás de repente no lo hizo con la intención de molestarlo a ese grado, pero uno ya simplemente dimensionó el problema, porque claro, estabas a punto de salir, ibas a ir a trabajar, te genera una serie de problemas y una pregunta, María Elena, por ejemplo, ¿cómo reaccionan tus hijas cuando las castigas? Porque nos estamos centrando en nuestras emociones de adultos, que son muy legítimas, pero ¿y cómo reaccionan tus hijas cuando las castigas? Bueno, yo reconozco que, digamos, en un ámbito general, mis hijas son consideradas muy maduras, en general para la edad. O sea, ellas rara vez, te soy sincera, he tenido que recurrir, bueno, castigos así muy fuertes, no, porque en realidad siempre he tratado, así sean muy chiquitas, ¿no? Que a veces me han dicho, pero es que es una chiquita que te va a entender, siempre recurro al diálogo, o sea, a conversar, a tratar de hacerle ver
lo mal que está haciendo, o como te repetí antes, la edad difícil, que yo creo que es la edad de los 11, 12 años, que ya creen que son grandes y que por una u otra razón están ya en una situación de poder hacer lo que quieren. Claro, que de alguna manera si uno le pone límites a los chicos desde pequeños, apropiados a su edad, llega un momento en que los chicos pueden aprender, y esa es la expectativa de todos los padres, a manejarse dentro de esos límites. No faltarán ocasiones en las que traten de violar un poco los límites, y ahí tendremos que estar los padres listos para contenerlos y donde haya necesidad también sancionarlos. Pero creo que si los chicos tienen claros los límites, tú dijiste antes las reglas de juego, entonces es mucho más factible que ellos se encuadren dentro de esos límites que cuando más bien no tienen límites. Exactamente. Y en ese sentido quería preguntarte, Elisa, es muy frecuente que los maestros que tienen que lidiar con 15, 20, 25, 30, a veces 40 alumnos por salón y que no tienen el tiempo, ni la disposición, ni la paciencia como para poder pensar en la situación particular de cada alumno, etcétera, se ven muchas veces hackeados, ¿no?, por una situación de indisciplina y tienen que hacer algo al respecto. Y muchas veces ocurre que o no hacen nada, lo dejan pasar, o al contrario, se ponen tan duros, tan drásticos que quizás los alumnos por temor se rectifiquen, pero difícilmente corrijan su conducta, ¿no? ¿Qué te enseña a ti la experiencia respecto al tema de los límites y los castigos en una situación de clase? Muchas veces lo que pasa cuando hay un niño que es demasiado inquieto, demasiado movido, que para él mismo le es difícil controlar, ¿no?, y es constantemente castigado, este niño pierde de vista el por qué lo castiga, ¿no? O sea, puede pedir inclusive disculpas, ya no lo voy a volver a hacer. Y si uno le pregunta, ¿qué no vas a volver a hacer?, no sabe. O sea, porque no sabe ella por qué lo castigaron. O sea, ella tantas veces ha sido castigado que ya no saben. Ahora, los profesores también tienden muchas veces a hacer castigos masivos, por decir, ¿no? Si empieza la clase, se alborota uno, se alborota otro, ya nadie sale al recreo, ¿no? Entonces, si es justamente un momento donde los chicos necesitan moverse más y encima los dejamos sin recreo, va a ser difícil después también que la clase funcione, por ejemplo, ¿no? Pero también lo que veo es que lo difícil, como tú dices, es tratar con una diversidad de niños, ¿no?, y una diversidad de personalidades, porque si yo levanto la voz, para uno puede ser, me está llamando la atención, y para otro va a ser, esta profesora grita todo el tiempo, y para otro no significa nada, ¿no? Entonces, eso para los profesores demanda mucho, desgasta mucho, ¿no?, el estar atendiendo a cada uno de los niños, pero cuando el profesor logra conectarse, digamos, con cada uno de los niños, ¿no? Por decirte, una vez vi un niño que era muy inquieto, pero muy suelto de huesos en su forma de ser, generalmente, él es así, bien suelto de huesos, y la profesora ya no sabía qué hacer, y le dice, hoy día, porque se había estado portando constantemente mal, hoy día te quedas sin ir a ver una película que íbamos a ver. El chico se queda, y a la hora de ir a ver la película, se quedó en el salón, dice, ahora te quedas, porque como habíamos quedado, te quedas ahora. Buen castigo, Miss. ¿No? O sea, ya le había encontrado al menos, pero ya él sabía que eso, a lo que había hecho estaba mal, y asumía también su castigo y le parecía que estaba bueno, ¿no? Hablando, Lisa, de buen castigo, ¿qué es un buen castigo en el contexto de una clase? ¿Qué es un castigo que eduque, que enseñe? Porque me imagino que eso es lo que queremos, si no es simple y llanamente una venganza o una retaliación. ¿Qué es un buen castigo? ¿Cómo definirías un buen castigo en el contexto educacional? Yo creo que un buen castigo en general es cuando el niño toma conciencia de lo que ha hecho está mal, ¿no? Y que por eso merece una sanción. Es más, se podría agregar quizás, el buen castigo es el que recibe un niño cuando el niño sabe que le corresponde un castigo de alguna manera, porque a veces no la falta de alguna reacción, no tiene que ser un castigo, puede ser una reacción cualquiera de poner algunos límites, pero el hecho de hacerle sentir a un niño que frente a una situación inconveniente se pone un límite, se hace una observación, se le llama la atención, etcétera, es una forma de hacerle entender de que eso tiene que ser modificado, ¿no? Ahora, León, una cosa, como responsable de un colegio, como educador, uno puede ver
varias posibilidades, ¿no es cierto? Y yo he escuchado que hay chicos que no se los deja graduar, la suspensión, la expulsión de la clase y en última instancia, me imagino, el que casi equivale a la pena de muerte, que es la expulsión del colegio. ¿Estas cosas funcionan? ¿Son simplemente una reacción de autodefensa de la institución? ¿Pueden enseñar algo? Yo creo que el buen castigo tiene que ser proporcional a la falta cometida. Y ese es un problema para los colegios que son muy reglamentaristas. Porque para un colegio militar no hay ningún problema para castigar. Está en el reglamento que si tú levantas la voz, entonces te corresponde salir de clase y se acabó la historia. Entonces hay una norma muy clara. A la inversa, para un colegio donde no hay ninguna norma, tampoco el niño nunca va a aprender a adaptarse a ciertas reglas de juego que no dependen de él, sino de la institución. El problema está cuando uno quiere ser justo, proporcionado en el castigo y producir una rectificación en un alumno. Y entonces ahí la institución tiene que tener la capacidad de flexibilizarse a tal punto de poder individualizar el trato que reciben los alumnos. Por ejemplo, no puede ser que si un alumno llega tarde al colegio porque los padres no lo traen a tiempo, se castigue al alumno. Entonces, porque se le está culpando de algo que sabemos que no depende de él. Ahí lo que hay que hacer es trabajar con los padres. Mientras que hay colegios que simplemente dicen, bueno, llegaste tarde, te quedas afuera. O sea, hacen sufrir al alumno el castigo por una falta del padre. Ese castigo, ¿qué cosa puede corregir el niño para que no le ocurra eso? Simplemente tendrá que pelearse con su papá para que llegue a tiempo. En ese sentido, creo que el análisis detenido de la situación que origina una inconducta es la que permite ser justo y proporcionado con los castigos. Pero vamos a extendernos un poco más para hablar sobre este tema en algunas otras aristas más en la segunda media hora de nuestro programa, en la cual tendremos como invitado al psicólogo Daniel Dreyfus. Regresamos de a dos. De nuevo juntos, amigos, para tratar de a dos el interesante, apasionante y difícil tema de los castigos. Y tenemos con nosotros a una persona que conoce mucho a los niños, tanto en los contextos escolares como en los contextos clínicos. Me refiero a Daniel Dreyfus, que es un psicoterapeuta y una persona muy comprometida con el estudio del desarrollo. Daniel, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Y quería comenzar con algo, y es que escuché una vez que alguien decía, fíjate, cuando yo trato bien a una persona, la próxima vez lo hace menos bien. Y cuando lo castigo, la próxima vez lo hace un poco mejor. Estas filosofías que justifican los castigos y lo que hemos escuchado en el bloque anterior, ¿qué reflexiones tienes? Sí, hay muchos clichés en relación a premios y castigos. Y hay una espectacular falta de capacidad de realmente evaluar las consecuencias sobre la aplicación de estos clichés. Es espectacular cómo, a pesar de que la experiencia apunta precisamente a lo contrario, persisten estas creencias a lo largo del tiempo y de la historia. Una historia básicamente centrada en el quehacer y en el sentimiento del adulto y no lo que realmente es importante, necesario y válido para un niño. Cuando comenzamos a mirar las cosas desde la óptica del niño y las necesidades del niño, es que entonces también nos empezamos a plantear esta clase de temas y otros tantos, donde lo que nos debe preocupar es qué verdaderamente está ocurriendo en la cabeza de una criatura en desarrollo, ¿no? Y además, ¿qué puede estar pasando en su cabeza cuando es objeto de un castigo que no lo entiende? Por ejemplo, un niño que es un gran deportista, pero no es muy estudioso, digamos, en matemáticas, y entonces cuando sale desaprobado en matemáticas, los padres le dicen... Le quitan el deporte. Te quito el deporte. Claro. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué no le quitan la matemática? Es decir, ¿por qué castigar a un niño quitándole una actividad en la cual
se desarrolla, fortalece su autoestima, se siente bien, se siente útil, se siente exitoso, y tomar eso como un castigo frente a un hecho que no tiene nada que ver con el deporte. Claro. Porque eso de que el alumno no rinde en matemáticas porque está haciendo deporte realmente no tiene mucho sentido, ¿verdad? No, definitivamente no. Lo que ocurre es que en esto incluso contribuyen las instituciones. El tema del castigo es un tema institucionalizado, es un tema de tradición. Se presume que la educación solo viene a través del castigo o se puede transmitir a través del castigo. Y no es así. Se presume que el niño no va a entender de otra forma si no es a través de incluso actos muy violentos, cierto tipo de consignas. Ya se dijo hace un momento atrás aquí en este programa de que lo que pasaba es que se perdía de vista el contexto que llevaba a que ciertas situaciones no fuesen entendidas y no son entonces atendidas. Normalmente lo que vemos detrás de un problema de conducta en un niño es un problema de comunicación entre padres e hijos. Normalmente vemos una falta de decodificación mutua. Las necesidades del niño no son entendidas por el padre y el niño tampoco entiende a los padres. Ahora, hay una pregunta, Daniel. Voy a hacer un poquito, digamos, voy a ser de abogado del diablo, ¿ok? Muchas veces los psicólogos, los educadores, tratamos de entender justamente las circunstancias, las causas, las razones, y a veces podrían acusarnos de estar teniendo una actitud blanda que no permite a los niños entender los límites y respetarlos, y qué van a hacer después, más tarde en sus vidas, unos desalmados, unos delincuentes. Ok, hay causas, pero ¿qué hacemos frente a una conducta de transgresión sistemática? ¿Quiere decir que no podemos aplicar castigos o que de repente hay que entender el castigo de una manera diferente, ponerle otro nombre? ¿Qué hacer cuando hay un problema de conducta? La pregunta me parece excelente porque me permite desarrollar una cuestión bien importante. Lo que yo creo es que el castigo, cuando se aplica de un modo incompleto e inconsistente. ¿Qué quiero decir con esto? No es suficiente con reprimir determinado tipo de conducta. Para comenzar, es importantísimo que el niño sepa de qué se lo está castigando, por qué se lo está castigando. Al margen de que yo en el fondo estaría de acuerdo que podríamos cambiarle el nombre a esto, ¿no? Hay muchas cosas que se pasan por castigo, pero son medidas de sentido común. Por ejemplo, no puedes ver televisión de lunes a viernes porque tienes bajas notas. Castigado, no ves televisión. En realidad es de sentido común que un chico que tiene un problema de dispersión y que necesita más tiempo de trabajo en la casa, en las tardes, pues tiene que restringir su tiempo de televisión. Es sentido común y no necesariamente un castigo, pero como es tomado un castigo, como castigo, etcétera, etcétera. Ahora bien, esa es una parte del asunto. Yo creo que mucho más importante que el acto mismo represor es darle la posibilidad a un niño de reparar la falta. ¿Podrías explicar un poco claro, esto? Es que el hecho de que un chico cometa una falta, todos estamos sujetos a cometer faltas, caramba. Nadie es perfecto. El punto es que podamos entender cuál es nuestra falta y podamos remediar la falta, podamos hacer un acto corrector a través de la cual, para comenzar, nos podamos sentir bien, podamos manejar un poco el sentimiento de culpa que nos provoca la falta generada, si es que además ha sido suficientemente clara para mí, si yo he sido el culpable, bueno, ¿qué debo hacer para que la situación se remedie? Hay un punto que me parece muy importante, porque muchas veces los adultos, vamos a suponer, un niño puede, digamos, botar un vaso con líquido. Entonces, muchas veces los adultos, y aquí no estoy hablando de castigo físico necesariamente, le decimos eres un bruto, tienes dos manos izquierdas, no sirves para nada, y a veces hasta estamos proyectando que va a terminar en Lurigancho, ¿no? Por ejemplo, claro. Haciendo estas predicciones. Cuando de repente lo que podríamos hacer es decir, caramba, vamos a tratar de que esto no vuelva a ocurrir
hay que tener limpia. más cuidado y darle algo con que limpiar, ayúdame a Sí, recoger. lógico. Es decir, esto O es a lo que tú para- llamas reparar. Claro, o si no, para ti recoge ese vaso, recoge los pedacitos que están, o seca lo que está ahí en el piso, por ejemplo. O sea, dar alternativas. Dar alternativas, lógicamente, si no, nos quedamos en la falta, nos quedamos en el único sentimiento claramente transmitido, agresivo, denigratorio, desautorizante. Y hay algo más, y es que una cosa es decirle al chico, eres malo, y otra cosa es decirle, has hecho algo malo. Porque Definitivamente. si yo le digo, eres malo, le estoy diciendo, bueno, ya no hay nada que hacer porque tú eres así. Así es. Pero así si es. le digo, has hecho algo mal, tiene la posibilidad de hacerlo bien. Agreguemos un elemento adicional, a propósito de tu ejemplo, Roberto, sobre tirar un vaso al piso. Eso es tan común, y es tan común el problema de conflicto, pero hay una edad, y esto claro, es difícil, pero ya depende de ustedes el poder ir difundiéndolo cada vez más. Por ejemplo, entre los 11, digamos, entre los 9 y los 13 años, es una edad torpe, por casi excelencia, los cambios físicos que sean. Entonces, ese tipo de actos se dan sistemáticamente por este problema que nosotros sabemos del cambio del esquema corporal y la identificación con el esquema corporal. Bueno, pues, ¿cuánto padre empieza a castigar a sus hijos por algo que es totalmente natural? Pongo ese ejemplo, pero hay muchos más, en diferentes etapas de la vida, que se podrían tomar con más naturalidad, digamos, con más deportividad, si es que supiéramos que es algo totalmente puntual, pasajero, etcétera, etcétera. Es decir, no tomarlo de una manera personal. Ni permanente. Yo creo que ahí hay un elemento, lo que tú dijiste, León, y las reflexiones que está haciendo Daniel, con el hecho de que hay que distinguir absolutamente el acto de la persona. Claro. Y nosotros tendemos a castigar a la persona cuando lo que deberíamos, y creo que esto podría ser otro principio muy importante y otra recomendación muy importante, lo que tenemos que calificar no es a la persona, que en efecto no le deja ninguna alternativa, eres bruto, eres torpe, eres malo. Lo que sí deja alternativa es decir, esto se ha hecho de una manera indebida o incorrecta y fíjate cómo lo puedes hacer la próxima vez. Y ahí no estamos calificando a la persona y su esencia, sino a las conductas y sus consecuencias. Las cuales pueden ser corregidas, pueden ser remediadas, porque son formas de hacer cosas, o decir cosas, o de actuar. Pero yo quisiera pedirte, Daniel, una reflexión para hacer agregarle un elemento de complejidad más. ¿Qué pasa cuando la madre castiga y el padre no está de acuerdo? O cuando el padre castiga y la madre no está de acuerdo y entre ellos, de alguna manera, le hacen sentir al hijo que el castigo es solamente de un lado de los padres porque el otro lado no está de acuerdo. ¿Qué efecto tiene eso en la capacidad del niño de comprender que ha hecho una cosa que hay que corregirla? Bueno, normalmente un efecto pernicioso, porque son padres que se desautorizan mutuamente y esa desautorización va a ser manipulada por el chico. Normalmente chicos que aprenden rápidamente a descubrir por dónde tienen que ir o cómo pueden hacer para... Ni tontos que fueran. No, claro que no. Y van a lograr entonces que determinado tipo de cosas se hagan o no se hagan de acuerdo a su voluntad. Son niños en los que observamos muchísima angustia, porque son chicos que carecen de límites realmente. Y no saben a qué atenerse. No saben, es que no saben a qué atenerse, si sus padres no saben a qué atenerse realmente, ese es el problema de fondo. Y hay otro asunto más, perdón, Roberto, y el hecho de que si mi padre piensa de una manera y mi madre de otra, que son las dos figuras de autoridad, entonces termina siendo cualquier cosa antojadiza. Porque claro, se le ocurrió a mi papá o se le ocurrió a mi mamá, pero no es percibido como una cosa pensada con una finalidad educativa, sino más bien como una cosa arbitraria. Y se establecen alianzas, mi papá es el malo, mi mamá es la buena, o como lo que escuchaba no hace muchos días, yo me paseo a mi mamá, yo la trabajo, mi papá con él ni hablo. Es un típico de adolescentes donde se encuentran padres con este tipo de cosas, ¿no? Y ahí hay un poco lo que estaba reflexionando cuando ustedes hablaban, es cómo de alguna manera el castigo es un hecho que atañe a la dinámica de la familia. Sí, pues. Porque el castigo debe ser también una ocasión, o el manejo de las consecuencias de ciertas conductas, para no emplear el término castigo, debe ser una instancia en donde el niño aprenda cómo se resuelven conflictos, cómo se
negocian ciertas cosas y los padres deberían tener una cierta comunión de ideas y ser capaces de negociar algunas líneas matrices. Y no presentar, porque esa es la otra posibilidad, a veces una especie de reglamento, ¿no es cierto? Esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede. Transformar la casa en un cuartel. Exactamente, más bien tener una constitución, ¿no es cierto? Sí. Y creo que eso es un punto también importante. ¿Qué definitivamente, qué hay detrás de todo esto? Es la posibilidad de convivir, es la posibilidad de aprender de que tiene que existir límites si creemos y queremos algo que se llama civilización. Sin límites no es posible que podamos crecer, no es posible que podamos crear. Los límites son absolutamente necesarios. Es más, cuando nosotros observamos niños sin límites, normalmente ¿qué observamos? Niños fóbicos, niños tremendamente angustiados, niños con terrores nocturnos, niños que son perseguidos por sus propias fantasías y temores. Los límites construyen un mundo ordenado, tranquilo, No solamente confiable. eso, sino que un niño que siente de que aunque hace algo malo, no se le castiga, siente que a sus padres no le importa y en última instancia que sus padres no lo quieren. Claro que sí. Porque si lo quisieran, se preocuparían de corregirlo. Pero cuidado, tampoco estoy de acuerdo con ese papá que está con el fuete en la mano, dándole chicotazos a la criatura y le dice te pego porque te quiero. Eso es un mensaje de doble sentido muy peligroso muchas veces. Y una pregunta, hemos hablado de la culpa, ¿no? El castigo está inevitablemente ligado a la culpa. ¿Qué hay de la vergüenza? ¿De la vergüenza de quién, Roberto? Porque aquí tenemos dos vergüenzas. La vergüenza del padre castigador cuando es, curiosamente, ¿no? Ningún padre le gusta ver que ser visto mientras castigue, curioso, porque ahí hay un sentimiento de culpa de fondo. Y la vergüenza del niño por ser castigado ante terceros, pero eso llega a un límite cuando los castigos son aplicados en desmedida o con mucha frecuencia, el chico llega a un punto en que no le importa, porque ya la finalidad del castigo se perdió hace rato. Quizás eso podría amarrarse con la idea que en la medida que los padres o maestros sean capaces de reconocer las cosas buenas, que inclusive merecen recompensas a veces de los Naturalmente, chicos, ¿por qué no? entonces cuando reconozcan también las cosas que no son adecuadas, que eventualmente merecen una sanción, una reprimenda, etcétera, hay un balance, es decir, yo reconozco en el niño que tiene sus lados que están bien, sus lados que hay que corregir, y entonces en ese balance es que el niño va encontrando su línea. Pero si solamente señalo lo que está mal, o solamente me comunico cuando hay situaciones que requieren sanción, de alguna manera estoy desvalorizando también al niño porque solamente le señalo lo malo, ¿no es cierto? Mira, incluso en la manera de plantearlo tú, cuando tú hablas de una persona que sea capaz de rescatar las cosas buenas y no buenas de otra persona, estás hablando de la posibilidad de diálogo, un contacto, una comunicación, un ir y venir de mensajes que son adecuadamente recibidos, y es un aceptar al otro como es, con defectos y con virtudes. Cuando tenemos a un adulto que constantemente señala defectos y no es capaz de ver virtudes, en realidad estamos viendo un adulto que está castigando, señalando, subrayando a través del castigo sus propios defectos y problemas, puestos en el niño, que suele actuarlos además de una forma espectacular. ¿No creen que cuando se pierde el sentido del humor? Estaba pensando en el sentido del humor. El sentido del humor creo que es uno de los instrumentos educativos más poderosos. Sí. Siempre y cuando no sea burla hacia el otro chico. No, no estoy hablando ciertamente de burla, estoy hablando del sentido del humor. Es más, la capacidad de burlarse de uno mismo y de poder poner en contexto las cosas que ocurren. Y pienso a veces que es en los hogares donde no hay sentido del humor donde hay más castigos. Estoy seguro de eso. Y esto es algo que nos hace un poco reflexionar, a veces lo perdemos muy fácilmente. Ahora, ¿y qué ocurre cuando se utiliza la burla sistemática como un castigo? Es decir, cuando se humilla al niño, o cuando incluso se lo amenaza con cosas como le voy a contar a tus amigos que te haces la pila en la cama en las noches, por ejemplo. Que es un castigo eventualmente no físico, pero ¿qué efectos? ¿Qué efectos? No, eso genera una tremenda dificultad en la autoestima y una
inseguridad absoluta en las figuras parentales, ¿no? Hay una serie de acontecimientos familiares que tienen que mantenerse la absoluta intimidad, que son la base misma de la confianza mutua. Si eso se rompe, el chico va a terminar identificándose con ese tipo de cosas y lo va a repetir. Y así como los padres humillan al chico, el chico sin duda va a encontrar procedimientos adecuados para terminar humillando a sus padres frente a terceros, y lo va a hacer. ¿Y qué hay con respecto a los castigos físicos? Porque no podemos dejar de mencionar que una de las opciones que muchos padres utilizan es el castigo físico, que va desde una cachetada, una palmada, hasta, digamos, acciones muy violentas. Maltratos con reales. palo, con correas, con realmente golpes. ¿Qué experimenta un niño cuando es objeto de un castigo físico? Mucha impotencia, sin duda, en esa situación de tanta asimetría entre el adulto que agrede físicamente y el niño que no puede responderse. Y finalmente la pregunta, dimos un buen círculo y regresamos al punto inicial. ¿Acaso el castigo físico verdaderamente va a conducir a un cambio de conducta? ¿Va a conducir a aquello que nos está preocupando? No. Bueno, hemos visto, estimados televidentes, lo complejo que es el tema de los castigos, pero a su vez que es posible reconocer algunas pautas, algunos lineamientos que pueden hacer de la interacción de los adultos con los niños y los jóvenes una interacción constructiva, una interacción reparadora cuando ocurren daños, una interacción que fortalezca la autoestima de los jóvenes sin necesidad de maltratarlos. Vamos a regresar en unos instantes nuevamente de a dos. De nuevo con ustedes de a dos, y para terminar este tema tan complejo, quizá podrías plantear, León, algunas conclusiones o algunos lineamientos a partir de todo lo que hemos escuchado de nuestros invitados. Sí, bueno, yo he ido tomando nota de algunos de los aportes que han ido saliendo de nuestros invitados. Podría decir primero que el castigo no debe ser una reacción emocional, agresiva, emotiva, sino más bien una cosa pensada para proporcionarlo adecuadamente a la falta que se ha cometido y que se quiere corregir. En segundo lugar, tiene que haber un balance, es decir, el alumno no solamente debe ser, o el niño en el hogar no debe ser solamente objeto de castigos, sino que también debe ser objeto de mensajes positivos, de refuerzo, de manera que el castigo es simplemente una de las facetas de los mensajes que recibe y no la exclusiva. En tercer lugar, que tiene que haber una cierta coherencia, ¿no?, entre el padre, la madre, que tienen que ponerse de acuerdo para presentar con una línea clara la propuesta de castigo a los hijos, y no que cada uno haga lo que mejor le parece o desautorice, porque se convierte pues finalmente en algo arbitrario. Tiene que permitir el castigo reparar, rehabilitar aquello que se hizo mal, demostrar que uno lo puede hacer bien y no atacar a la persona, humillarla, avergonzarla, maltratarla, porque eso no lo va a poder corregir. Lo que sí puede corregir son sus actos o sus conductas que no son las deseables. Y sobre todo, por encima de todo, respetar al niño, respetar al joven y no maltratar su autoestima. Tenemos que construir su confianza en sí mismo, tenemos que construir su respeto a sí mismo, y por lo tanto tenemos que transmitirle mensajes que respeten su autoestima y la fortalezcan, aunque a veces tengamos que poner límites, pero sin maltratarlo como persona. Esas serían algunas de las ideas centrales que yo he ido recogiendo de nuestros invitados, y quién sabe, tú puedes hacer una reflexión final para que nuestros oyentes, padres, educadores puedan redondear un poco este tema, ¿no? Sí, León, creo que hay algo quizá que no hemos tocado y que convierte el tema del castigo en un tema espinoso, difícil, que compromete nuestras creencias más íntimas. El castigo involucra necesariamente lo que ocurre con el ejercicio del poder. El castigo, de todas maneras, pone frente a frente a personas fuertes, a personas que tienen la sartén por el mango de alguna manera,
frente a seres que dependen de ellos. Y yo creo que el ejercicio del poder, de todos los poderes, el poder en el colegio, porque los maestros tenemos un cierto poder sobre nuestros alumnos, en el contexto de la casa, porque los padres tenemos poder sobre nuestros hijos y nuestras hijas que dependen de nosotros. Obviamente ocurre lo mismo entre gobernantes y gobernados. El ejercicio del poder es un tema muy difícil de zanjar de manera completa. Y creo que debemos ser muy cuidadosos cuando lo ejercemos. Debemos tratar de ser justos y debemos tratar de fomentar dos elementos centrales que son la confianza y la credibilidad. Yo creo que tú has resumido de una manera muy completa aquello que debería presidir nuestros esfuerzos por corregir. Y creo que la búsqueda de justicia, la búsqueda de proporcionalidad, la posibilidad de dejar alternativas y que nuestros alumnos y nuestros hijos crean en nosotros, nosotros creamos en ellos, y que finalmente podamos generar respeto mutuo y reciprocidad, es uno de los elementos centrales frente a este tema. Creo que ha sido una conversación y nuestros invitados han contribuido a enriquecer enormemente esto. Espero, amigos, que ustedes hayan podido recoger algunas ideas y reflexiones y estaremos con ustedes la próxima semana, siempre de A2.